Saludos de nuevo, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. La gran pregunta que debe hacerse todo ser humano es la que hizo el carcelero aterrorizado después de aquel terremoto en el que las cadenas de los presos se soltaron y las puertas se abrieron. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta del carcelero de Filipos es realmente la clave, la base de todo. Todo lo que importa está ahí. Porque en esta vida estamos realmente de paso. Y la realidad del pecado, el peligro del infierno, la condenación justa que pesa sobre nosotros, es una realidad tan grave, tan profunda, que cuando somos conscientes de ella, entonces nos damos cuenta de que es imprescindible saber de qué manera podemos alcanzar esa justicia, de qué manera podemos librarnos de nuestros pecados y sus consecuencias, de qué manera podemos ser salvos de la paga del pecado, del salario de nuestros pecados y obtener la vida eterna. Y esta gran pregunta, la pregunta de qué debo hacer para ser salvo, está respondida. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia vosotros habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. El carcelero hizo esa pregunta y el apóstol Pablo, de una manera sencilla y admirable, simplemente le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo por medio de la fe, porque la salvación es un regalo, es por gracia. Y la gracia es el regalo que se ofrece al enemigo. Es el regalo que no se merece, es el regalo que no se puede pagar. Es el regalo que nadie, con nuestra miseria encima, podría de algún modo merecer. Y es por esto que la salvación, tal como viene en la palabra de Dios, es por pura gracia. Es por medio de la fe que se recibe. Ahora, pero cuidado aquí, porque muchos piensan que la fe es un mérito. Muchos piensan y se creen: ay, mira, como tengo mucha fe, seguramente Dios me va a salvar. Hay algunos que creen en su fe, que tienen puesta su fe en la fe, pero no funciona así. La fe simplemente es el instrumento, la herramienta que nos une a Cristo, y es Cristo quien nos salva con su muerte. No se trata de cuánta fe hay, sino se trata de que la fe nos una a Cristo. Y esa fe no puede ser dejada al azar. La fe no puede ser, si es tan importante para unirnos a Cristo Jesús, no puede ser dejada a nuestro criterio o fabricada por nuestro propio corazón. Debe de venir del cielo. Por eso dice aquí: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. La palabra de Dios es muy clara acerca de que la fe es un don. No solamente porque es un fruto del Espíritu, que se muestra en Gálatas 5, sino porque también en otros pasajes, como en otra carta del apóstol Pablo, se dice que nos ha sido concedido por Él, por amor de Cristo, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Es una concesión, es algo que se nos ha dado por el divino poder de Dios, para que podamos entonces obtener esa salvación mediante el Evangelio, que nos anuncia la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. La fe humana es débil, la fe humana es frágil y no sirve. La fe humana no nos une a Cristo porque siempre está manchada de egoísmo, siempre está manchada de vanidad, siempre está manchada de las huellas dactilares, de los restos de nuestro pecado, de justicia propia y de otras muchas cosas. Y esto, por lo tanto, no puede servir. Debe de ser una fe producida por el Espíritu Santo mediante la semilla del Evangelio. Y es por esto que dice que es un don de Dios. Y es por eso que nadie se puede gloriar, porque si la fe fuese fabricación nuestra, si nosotros estuviésemos contribuyendo a tener la fe, entonces podríamos decir: realmente soy salvo porque yo he tenido fe, mientras que tú no estás perdido porque no tienes esa fe. No. Somos salvos porque hemos recibido una fe. Y esa fe nos ha hecho responder al Evangelio. Somos salvos porque el Espíritu de Dios lo ha producido en nosotros. Entonces es por pura gracia, totalmente, de principio a fin, de 0 a 100. Todo es absolutamente
de gracia. Y esto es tan evidente en la palabra de Dios, porque si la salvación es de gracia, debe de serlo de pura gracia. Si tiene alguna obra, diría el apóstol Pablo, ya no es gracia, sino obra, sino recompensa, sino salario, sino deuda. Pero no, es solo por gracia, para que sea por la fe. Y es por esto que en la palabra de Dios habla de dos leyes diferentes y totalmente contrapuestas, totalmente que no pueden coexistir de ningún modo. La ley de las obras y la ley de la fe. Nos dice el apóstol Pablo que los judíos fracasaron porque ellos intentaban ganar el reino de Dios a través de la obediencia, a los mandamientos de Dios, y como eran muy fuertes, rebajándolos o añadiéndoles o cambiándolos o reinterpretándolos de todas las maneras posibles. Y nunca obtuvieron la seguridad de la salvación. Nunca obtuvieron esa salvación porque iban por la ley de las obras, por una carretera que no lleva a la salvación de ninguna manera, porque nadie la puede recorrer en su plenitud. Por ese motivo, el apóstol Pablo habla de otra ley. ¿Por cuál ley somos salvos? ¿Por la ley de las obras, la cual conduce al fracaso y a la condenación? ¿O la ley de la fe, que nos conduce directamente a Jesucristo para ser justificados por Él, mediante su muerte y su resurrección, mediante su obediencia perfecta a los santos mandamientos de Dios, mediante su justicia, que nos es atribuida, que nos es dada, que nos es imputada, que nos es ingresada en nuestra cuenta para que sea nuestra sin ser nuestra, sin proceder de nosotros? Esa justicia del Señor Jesucristo y esa liberación de nuestros pecados que Él ganó en la cruz, nuestro perdón que Él realmente satisfizo en la cruz, es la única manera de ser salvos. No somos salvos por tener fe, somos salvos por medio de la fe. Y es por esto que nos dice aquí que es no por obras para que nadie se gloríe. Esto realmente es asombroso que lo diga un fariseo o un ex fariseo. Es asombroso que alguien diga esto, que ha procurado por todos los medios, un religioso ha intentado por todos los medios justificarse, por todos los medios poner mandamientos de todo tipo y añadir más mandamientos a los mandamientos de Dios para asegurarse de que la obediencia era perfecta. Pero ¿cuánta obediencia perfecta es necesaria? ¿Cuánto? ¿El 20%, el 30%, el 80%? ¿Cuánta obediencia perfecta? No se puede. No se puede obedecer perfectamente la ley de Dios nunca, jamás. Entonces tampoco puede ser una especie de unión entre intentos y obediencia y más fe, más gracia. No funciona así. La gracia o es pura o no es gracia. La gracia es gratis. La gracia solo se recibe. Y es por esto que la fe es, como alguien dijo muy acertadamente, la cuchara por la cual tomamos el alimento de la gracia, el alimento del perdón, y simplemente lo hacemos nuestro. Eso por el cual tomamos la virtud de Jesucristo y la hacemos nuestra para que seamos contados como justos. Pero la cuchara no alimenta. La cuchara simplemente pasa el alimento a nosotros. Y así es la fe. Y ahora, la palabra de Dios nos está diciendo que la fe entonces es el instrumento de la justificación. Y es la única manera de encontrarnos en paz con Dios, porque sabemos que todo es absolutamente de gracia. Nunca tendríamos consuelo y seguridad si estuviésemos dudando si realmente la fe que tengo, la fe que me ha sido dada, es o no es suficiente, es o no es verdadera, es o no es aceptable a los ojos de Dios. Es que no es eso. Porque la fe, una vez que el Señor nos la da, ya somos justificados de una vez y para siempre. Y por lo tanto la salvación no depende de cuán santo soy, cuánto he conseguido, cuánto he obedecido, cuánto he servido a Dios, cuánto he orado a Dios, cuánto hago para Dios. No consiste en eso, porque es por medio de la fe. Y es a causa de la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo. Y por eso el apóstol Juan nos dice
que si confesamos a Él nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Quiere decir esto que sería injusto que Dios, que siempre cumple con su palabra, por eso es fiel, no nos perdonara, puesto que su Hijo ya ganó ese perdón. Sería absolutamente injusto que un juez condenara a un inocente. Sería totalmente injusto que un juez volviera a juzgar a alguien por segunda vez por un delito del cual ya ha sido absuelto. De igual manera es absolutamente imposible, es totalmente, radicalmente imposible que Dios juzgue a aquellos que ya ha juzgado, condenado, sentenciado y ejecutado en Cristo. Esto ha sido así en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque todo ese precio ya está pagado. Y esa es la maravilla de la salvación. Ese es el gozo y el deleite que encuentra el creyente. Ese es el asombro en el que vivimos los cristianos. Ese constante asombro de cada día ver que aunque nuestros pecados están ahí, nuestros pecados persisten, por supuesto no nos dominan, no reinan en nosotros, no nos condenan, pero persisten en nosotros y nos sentimos sucios, miserables tantas veces, fracasados, indignos. Pero al mirar a Cristo por la fe, una y otra vez, y al contemplar lo que Él ha hecho, lo que Él es, sus promesas, al contemplar la perfección de su obra, entonces recuperamos el aliento y la fortaleza, volvemos a renovarnos en el arrepentimiento y la fe, y volvemos al camino con gozo, y el Espíritu de Dios nos santifica y nos libera más y más, haciéndonos parecer a Cristo, y además nos libera más y más, santificando nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, para entonces agradarle a Él. Es el asombro de una salvación por gracia, que es inédita para las demás religiones, solo para el cristianismo verdadero, para el cristianismo bíblico. No hay nada más que añadir, no hay conservantes ni colorantes, no hay añadidos, no hay nada que añadir o incluir a esta salvación perfecta de gracia, porque Jesús dijo: consumado es, y está todo consumado. Con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador perfecto, y nosotros, al confiar en Él y por la fe humildemente presentarnos delante de Él y decir que no tenemos ninguna otra justicia, no tenemos ninguna otra obediencia, no tenemos ningún otro mérito, no tenemos ninguna otra obra, no tenemos ninguna otra cosa que presentarnos, sino solamente a través de Él, entonces encontramos la paz con Dios y encontramos la justicia que nunca jamás obtendríamos, y obtenemos el gozo y la seguridad de una salvación que nos ha sido dada una vez y para siempre. Y podemos decir entonces con voz triunfante, como dice el apóstol Pablo en ese maravilloso capítulo 8, perdón, ese capítulo 8 de Romanos, cuando dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la derecha del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién entonces nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el cántico de victoria de los verdaderos cristianos, porque no se están mirando a sí mismos para ver si están preparados, sino están mirando a Cristo y saben que todo está completo y perfecto en Él. Solo en el Señor Jesucristo y solo por la fe. Por eso el apóstol Pablo le dijo a aquel carcelero angustiado: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Has creído tú en el Señor Jesucristo con todo tu corazón? ¿Confías solamente en Él? ¿O estás todavía pensando que tus oraciones, tus ofrendas, tu iglesia, que tus cosas, tus buenas obras, tus buenas intenciones, tus resoluciones, tus decisiones piadosas son lo que te van a salvar?
aunque haya cosas de estas que puedan ser útiles, debes saber que solo en Jesucristo está la salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojalá que tú que me estás escuchando tengas esa seguridad de, al venir por la fe en Cristo, saber que serás salvo. Serás completamente salvo, perfectamente salvo, porque Cristo Jesús te salvó en aquella cruz. Vamos entonces a orar a Dios para pedir su misericordia para este día. Ahora, Señor, nosotros volvemos a asombrarnos una vez más de tu amor, de tu poder, de tu gracia, de una salvación perfecta que nos has dado, dándonos incluso las herramientas, el instrumento fundamental de la fe, de la salvación, que es la fe. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Concede fe y más fe a los que nos rodean para que crean en el Señor Jesucristo y sean también salvos por gracia. Si alguna persona nos está escuchando, quizá todavía luchando para obtener una salvación que solo tú le puedes regalar por la gracia y por medio de la fe, que tu Espíritu Santo alumbre su corazón y le conceda el poder creer en ti. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Nos encontramos el próximo día. Un abrazo. Disfrutemos del Señor. Vivamos por la fe.